Y en la primera sección de esta predicación de Jesús allí en la montaña, señalamos las bienaventuranzas, ¿recordáis? Estuvimos en esa primera sección hablando del carácter del ciudadano del reino, de cómo son. Así que estuvimos diciendo que como son de esta manera, o sea, esencialmente diferentes, ellos se influenciaban de manera como diferente. Es una comunidad diferente a cualquier otra comunidad, a cualquier familia, a cualquier tribu, nación. Ellos son diferentes, influencian de manera diferente, y Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros preserváis la corrupción del mundo. Y también les dice: vosotros sois luz, que se pone en una alta montaña y que se ve y que realmente ilumina el camino hacia Dios. Pero ahora, a partir del versículo 17, si venís conmigo a Mateo capítulo 5, ahora a partir del versículo 17 hasta el final del capítulo, nos adentramos en una nueva sección titulada Las exigencias del reino. Las exigencias del reino. Y en primer lugar, lo que hace Jesús es dar una especie de introducción a esta sección. Y con estas palabras de preámbulo de Jesús en esta sección, lo que él quiere es eliminar obstáculos del camino. Él quiere afirmar a sus discípulos en la autoridad de la palabra y de esa manera promover el deseo de cumplir esos mandamientos. Y en segundo lugar, lo que Jesús hace desde el versículo 21 al 39 es mostrarnos 6 casos de cómo cumplir algunas leyes mosaicas. Son 6 enseñanzas que le dan el sentido correcto a esas leyes. Así que él nos está hablando aquí de la justicia del reino. La justicia del reino. Vamos a leer algunos pasajes y vamos a leer desde el versículo 21 y después volvemos a los versículos anteriores. Vamos a ver en primera instancia ahora mismo, leyendo, 6 enseñanzas que nos hablan de la justicia del reino. ¿Recordáis? Vosotros sois luz, vosotros sois, ¿qué? Sal, luz, que alumbren vuestras obras, ¿no? De tal manera que glorifiquen. ¿Cuáles son esas obras? Pues ahora nos va a hablar Jesús de alguna de esas obras, versículos 21 y 22. Voy a ir saltando algunos versículos, ¿vale? Así que estad atentos y seguidme. Versículos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, que dice: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Versículos 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Versículos 33 y 34. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirá el Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Versículo del 38 al 39. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 43 y 44. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así debemos hacer. Estas son obras contracultura que manifiestan que somos hijos de Dios, y las personas verán y glorificarán al Padre que está en los cielos. En nuestros días, uno de los credos más aceptado por la mayoría de las personas es el relativismo. ¿Sabéis de cómo funciona esta filosofía, no? Ella dice: no hay verdad absoluta.
todo es relativo. Mira, esta afirmación por sí sola es absurda. Fíjate, creer que la verdad es que no hay verdad es algo que se contradice a sí mismo. Sin embargo, esta ideología no es simplemente un sinsentido, sino que es totalmente destructiva. La aceptación del relativismo destruye cualquier estándar de moralidad en la cual podemos confiar el ser humano. No permite crear un sistema de valores universales. Lo que para uno es bueno, para otro es malo. Se puede robar en pro de que todo es relativo. Se puede mentir y decir, bueno, no, mentira, es un cambio de opinión sin ningún perjuicio. Pero algo francamente fatídico de esta filosofía es que ataca claramente a la autoridad suprema. Cada uno es su propia autoridad. Es un ataque directo a la autoridad divina. No hay Dios, o bueno, cada uno con sus dioses, con sus propias normas, cada uno que siga el camino que bien le parece, todas las opiniones son igualmente aceptables, y eso hace que caigamos en lo absurdo. Se puede llevar una acusación de un delito por traición delante de un juez, el cual impone la sanción, pero claro, cambiamos las leyes, apelamos, vamos a otro juez y dejan libre. Total, como no hay absoluto, todo prácticamente está minado por esta absurda y destructiva ideología. No hay autoridad absoluta. Mira a la gente las exigencias que acabamos de leer en el Sermón del Monte. Y dile que esto es autoridad absoluta. A ver qué te dice. Te dirán, bueno, yo entiendo. Eso de no matarás está bien. Pero mira, eso de no albergar enemistad en mi corazón contra otro. ¿Tú sabes lo que me han hecho? Mira, que ni se acerca. Cuanto más lejos, mejor. Es un tonto pelado, un necio. Entre él y yo que corre al aire. Y eso de perdonar ni siquiera me hables, ¿eh? Bueno, y el tema del adulterio. Bueno, según se mire, a mí me parece muy bonito celebrar las bodas de plata, de oro, pero eso no va conmigo. Con el que vaya está muy bien, pero conmigo no va. Bueno, puedo aceptar la idea de estar con alguna persona durante toda mi vida, pero con una relación abierta. Y bueno, y eso de que ni siquiera mire a otra mujer con deseo, a esta altura, es tontería, ¿no? Pero bueno, respeto si tú lo haces así. El tema de no jurar por el cielo, de no mentir, también tengo mi apelación. También como se mire, si esa mentira hace un bien mayor, pues entonces no sería mala. El tema de la venganza, de ojo por ojo, claro, ¿tú qué vas a decir? Si tú quieres poner la mejilla, tú la pones, yo no la pongo. Tienes que respetar, ¿no? Me golpean, golpeo. Me la juegan, se la juego. Esto es justicia, dicen ellos. Orgullo propio. ¿Nos damos cuenta? Sin autoridad absoluta es una auténtica locura. Mira, nadie es relativista cuando sufre las consecuencias del relativismo. Mira, nadie va a aceptar que atropellen a su hijo porque se saltaron el semáforo en rojo y aquel que se saltó el semáforo en rojo dice que para mí el rojo es que puedo pasar. Ya no es relativista, ¿te das cuenta? Sin embargo, la gente levanta esta bandera, cada uno con su verdad, yo mi propia autoridad, tú si quieres la tuya, pero cuando me intentes limitar, consecuencia tendrá. Jesús le está hablando a una comunidad diferente, esencialmente diferente, y le está diciendo, soy sal, soy luz, verán vuestras buenas obras que aparecen aquí, por ejemplo, algunas de ellas. Pero les dice anteriormente a estas obras unas palabras que vamos a estar en el día de hoy meditando. Fíjate versículos 17 y 20. Antes de decirle esas exigencias, le dice, no penséis que he venido a ¿qué? A abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que
pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús en este pasaje va a mostrar cómo Dios ha establecido su autoridad absoluta por medio de su palabra. Nos habla de la preeminencia de la palabra, de la permanencia de la palabra. Jesús mismo nos habla de la relación que Él tiene con la palabra y la relación que tiene el creyente con la palabra. Antes de entrar en muchos detalles, vamos a considerar algunas cosas importantes. En primer lugar, ¿qué está refiriendo Jesús con la ley o profetas? En otras ocasiones Jesús relaciona la ley y los profetas. Por ejemplo, en Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús nos está hablando aquí de todo el compendio de las escrituras hebreas. En nuestro versículo dice ley o profeta. No he venido a abrogar una parte de las escrituras como la ley, pero tampoco la otra parte de las escrituras como los profetas. En fin, que no he venido a abrogar el Antiguo Testamento. Ni el Pentateuco, ni lo demás. Se está refiriendo a las escrituras que en aquel momento estaban reveladas y escritas por aquellos santos hombres de Dios. La palabra de Dios. Después continúa diciendo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Qué se refiere con la palabra ley en ese momento? Con la palabra ley también se nos está hablando de una forma de cómo llamar a todo el Antiguo Testamento. Jesús luego va a estar hablando acerca de los... ¿Me escucháis bien? ¿O quito? Cuando Jesús está hablando de que la ley no pasará, era otra forma de cómo llamar al Antiguo Testamento. Y podríamos decir, solo está hablando del Pentateuco, pero si te fijas, dice, hasta que todo se haya, ¿qué dice? Cumplido. ¿Qué cosas se tenían que cumplir? Las cosas profetizadas por los profetas. Así que Jesús, cuando habla de estas palabras, nos está hablando a todo el compendio de las escrituras hebreas. Por lo tanto, podemos concluir así. Antes de entrar, cuando dice Jesús ley o profeta y después ley, nos está hablando de todo el Antiguo Testamento. ¿Vais bien hasta aquí? En segundo lugar, debemos decir que Jesús está completamente de acuerdo a las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero está en desacuerdo con las interpretaciones de las enseñanzas del Antiguo Testamento de los escribas y los fariseos y los religiosos de aquel tiempo. Cuando él dice, pero yo digo, ¿no? Habéis oído, ese oído no era que habían oído las buenas enseñanzas del Antiguo Testamento, sino que habían oído una interpretación errónea de lo que era el Antiguo Testamento. Así que, por un lado, tenemos a Jesús confirmando el Antiguo Testamento, dándole un verdadero sentido a la ley del Señor, y en otra parte tenemos a Jesús que está absolutamente en desacuerdo con aquellas enseñanzas de los escribas y los fariseos. Así que, cuando Jesús estaba enseñando, el pueblo podía estar entendiendo, y los escribas y los fariseos, que estaban en contra del Antiguo Testamento. Pero no estaban en contra, estaban en contra de las herejías, de las enseñanzas falsas de los religiosos. ¿Te suena esto? ¿Te suena esto? Como muchas personas se le han engañado acerca de las escrituras pensando que lo que hacen y lo que escuchan están bien. Pues vayamos en primer lugar a ver la relación de Jesús y la ley, la palabra de Dios en este momento de las escrituras del Antiguo Testamento. Amén. Dice, no penséis que he venido a qué?
para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar. Mira, Jesús no quiere malentendido. Le dice, no penséis. Y eso es lo que estaban haciendo. Ellos estaban pensando probablemente en cosas erróneas. Mira, Jesús era diferente a todos los maestros de la ley, diferente a los escribas, los fariseos, era diferente en carácter. Los maestros de la ley en aquel momento eran implacables, eran duros, rígidos, menospreciaban al resto de las personas. Esta gente no se acercaban a aquellos que consideraban pecadores, aquellos ladrones, aquellos publicanos, ni siquiera los enfermos. Esta gente habían añadido a las escrituras mandamientos insoportables, difíciles de llevar, tradiciones que invalidaban la palabra de Dios, y se les hizo creer a las personas, al pueblo, que estas eran enseñanzas correctas. Se les hizo pensar que el verdadero religioso era un fariseo, era el fariseo. Y bueno, ser como este, pues difícil es. ¿Quién puede estar a la altura? Así que ellos habían hecho del concepto de Dios un concepto de un Dios lejano, frío, distante, inalcanzable, impersonal. Y al fin entra en escena Jesús. ¿Te imaginas? En medio de esa toda confusión entra Jesús. Él, después de su bautismo, dice que fue llevado al desierto y allí fue tentado por el diablo y venció. Y dice que vino en el poder ¿de qué? Del Espíritu. Y él entonces empezó a enseñar en la sinagoga. Y un día entró en una sinagoga de Nazaret. Y mientras estaba allí, sentado, le llegó a él el rollo del libro de Isaías. Y entonces él, tomando el rollo, halló un lugar donde estaba escrita las siguientes palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús enrolla el libro, lo da al ministro, se sienta, los ojos de todos ellos en la sinagoga lo miran a él, y entonces él les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que Jesús empieza a predicar y empieza a enseñar a gente común, empieza a sanar ciegos, a leprosos, expulsa demonios, y él lo hacía en días de reposo. También en Shabbat le dijo a sus discípulos que recogieran espigas para comer. Jesús estaba en medio de ellos, atraía a las masas, enseñaba como quien tenía autoridad, derramaba gracia, derramaba misericordia, derramaba perdón, y la gente entonces pensaba: anda, ¿es este el Mesías? ¿Es esta una nueva ley? ¿Eliminará lo antiguo? ¿Establecerá otro fundamento? Según los escritos judíos antiguos, las personas pensaban que el Mesías anularía la ley. Ellos malinterpretaban Jeremías 31, en el que hallamos las siguientes palabras: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Y ellos pensaban que esto implicaba que el Mesías eliminaría todo lo establecido en el Antiguo Testamento. Y Jesús está allí. Él está extendiendo gracia, misericordia, está violando las tradiciones de los religiosos. Y aunque ellos, los religiosos, y el pueblo pensaran que eran los mandamientos de la ley, no era así. Jesús se burló de los lavamientos constantes de los fariseos, menospreció la interpretación de sus enseñanzas, y la gente que hacía, pensaba. La gente pensaba. Pero Jesús no quiere malo entendido, y entonces les dice: no penséis que he venido a abrogar la ley. La palabra griega abrogar es katalaio, que significa destruir, derrocar, abolir, anular. En un sentido físico, esta palabra se usa para derribar un edificio, decimos derribar un edificio, derribar una estructura. Y Jesús usó esta palabra también cuando habló de la destrucción de Jerusalén.
Dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Catalai. En un sentido espiritual, nos quiere decir que Él no ha venido, ¿a qué? A destruir la ley, a incumplir la ley. Jesús lo que está diciendo con estas palabras es que la palabra de Dios es absoluta. La palabra de Dios es absoluta. Pero además, también enseña que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Fíjate, dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por un lado, él toma la letra J, en griego iota, que corresponde a la letra hebrea Yod, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Esa letra minúscula parece insignificante, poco importante, pero Jesús dice que esa importantísima letra aún así no pasará, siempre permanecerá. Después dice que la tilde, ¿qué era la tilde? Era un pequeño trazo o marca en las letras hebreas que puede distinguir una letra de otra. Mira, en el idioma hebreo algunas letras son muy parecidas y una simple variación de un trazo puede cambiar la letra completamente. Con esto Jesús lo que nos está refiriendo y lo que quiere simbolizar es que la importancia de estar atento al más mínimo detalle de la ley. Nada de eso será eliminado. Ni la letra más insignificante, ni el signo más pequeño. No penséis eso, estaba diciendo Jesús. Las escrituras son de Dios. Dios es el dador de la ley. Dios es el dador de las profecías. No se puede eliminar, no se puede tunear, no se puede destruir. La palabra de Dios es la autoridad máxima en materia de fe y conducta. Las exigencias de la ley de Dios están vigentes. Sus mandamientos son para cumplir. Continúa en vigor hasta que pase el cielo y la tierra. Todo lo que hay ahí es importante. Dios le inspiró. Sus mandamientos, sus profecías, sus principios permanecen hasta que pase el cielo y la tierra. Fíjate cómo, si das un paseo por el Nuevo Testamento, cómo Jesús critica a los fariseos y a los escribas por añadir a la palabra de Dios, poniendo mandamientos de hombre. Él les dice, anda, que por vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios. Pero Jesús también critica a los saduceos, que era otro grupo religioso que quitó cosas de la palabra de Dios. Ellos se quedaron con los 5 primeros libros, con el Pentateuco, porque ellos no creían en lo sobrenatural. Y dijeron, anda, nos quedamos solo con esta parte. Y Jesús le dice, ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? La palabra de Dios es absoluta. No se puede añadir, no se puede quitar, es permanente. Jesús no está colocando una nueva ley, ni siquiera está aprobando la ley, está ratificando la ley. Es palabra de Dios absoluta, permanente. Un pastor fue criticado cuando dijo que la Biblia debía ser creída en términos del hogar. Me imagino ya que es lo que podría estar enseñando. Los roles dentro del matrimonio, el hombre como cabeza de familia que sustenta a su mujer físicamente, espiritualmente, la mujer sujeta a su marido como al Señor, cuidadora del hogar. Y una mujer le dijo, me parece que usted no se da cuenta de que los tiempos han cambiado. La Biblia ya no encaja con nuestro día. Y él le respondió, así no es. La manera que la que es hoy ya no encaja en la Biblia. Es el día de hoy lo que está mal, no la Biblia. Jesús con estas palabras está elevando el concepto
que la gente tenía acerca de la autoridad y la permanencia de las Escrituras. Está elevando ese concepto al lugar que le corresponde. La palabra de Dios es absoluta y permanente. Y entonces es por ese motivo que Jesús dice esta palabra: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Es todo lo contrario a lo que ellos estaban pensando. Todo lo que Jesús va a enseñar está de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Es más, va a cumplirla. Va a cumplirla. Esta justicia de la que habla Jesús está en plena concordancia con los principios morales enunciados en el Antiguo Testamento. Leyendo el Nuevo Testamento podemos observar cómo Cristo cumple la ley y los profetas a la perfección. Mira, muchas de las profecías acerca de Jesús se cumplieron durante su vida en la tierra. Su nacimiento, dónde iba a nacer. Bueno, podemos aquí estar hablando de tantas cosas. Los hechos de su vida, su muerte, su resurrección. Jesús, cuando resucita, se acercó a sus discípulos después de resucitar y se le aparece. Y entonces Él les dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era otra forma de cómo llamar a todo el Antiguo Testamento. Entonces dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, por supuesto por encima de la ley, vino a este mundo y fue puesto bajo la ley, como alguien que iba a cumplirla. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Voy a leer unas palabras de Martin Lloyd-Jones. Dice: nunca mostró Dios con mayor claridad la naturaleza inviolable y absoluta de su propia ley santa que cuando colocó a su propio hijo bajo la misma. ¿Lo habéis entendido? Al poner a su hijo bajo la misma ley, está diciendo: la palabra de Dios es absoluta, permanecerá para siempre. Y a lo largo de los evangelios vemos cómo Jesús era cuidadoso en observar la ley, la obedeció en sus más mínimos detalles. No solo eso, enseñó a amar la ley, explicó la ley, la confirmó constantemente, afirmó la necesidad absoluta de obedecerla. Por eso, al final de su vida, nadie podía buscarle alguna falta. Era intachable y por eso tuvieron que contratar a unos testigos falsos para que dijeran cosas que no eran verdad acerca de él. Pero, hermano, lo tremendo es esto. Escucha bien lo que te voy a decir. Porque si es tremendo ver a Jesús bajo la ley, cumpliendo la ley, lo más tremendo es ver a Jesús cómo cumplió el castigo de la ley. El castigo. Una de las formas en que la ley se ha de cumplir es que el castigo del pecado ha de ser llevado a cabo. La paga del pecado. Dios no puede disimular en algo y anular su castigo así porque así. Y podríamos preguntarnos: ¿pero por qué Cristo? Si Él cumplió a cabalidad la ley, ¿por qué Él tiene que sufrir el castigo? Porque Él vino a este mundo para rescatar a muchos. Y Él vino a este mundo y vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, para ser un cordero inmaculado, perfecto, para estar en el lugar de castigo por pecadores que creen en Él. Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él llevó el castigo. Así que cuando tú miras la cruz del Calvario, lo que podemos ver, tantas cosas podemos ver, pero una de las cosas es que la palabra de Dios es absoluta.
y es permanente. Y Él sufrió el castigo de nuestra paz. Jesús vivió la vida justa que yo debía vivir y Él llevó el castigo justo que yo debía llevar. Al morir así Jesús en la cruz, al llevar así el castigo, Jesús ha cumplido también, escucha bien, todos los símbolos del Antiguo Testamento. ¿Por qué no hacemos sacrificio? Porque Él es el sacrificio perfecto. ¿Por qué no acudimos a un sacerdote levítico? Porque Él es el sumo sacerdote. Porque Él ha presentado su sangre en el cielo. ¿Para qué? Para que de ese modo toda la ley ceremonial fuera cumplida en Él. Querido, podemos ver que Jesús está hablando de las Escrituras y está diciendo que la palabra de Dios es absoluta, que no se puede cambiar ni en lo más mínimo, y que Él está de acuerdo a todos los principios morales anunciados en ella, que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Amén. Ahora la pregunta que surge, bueno, entonces, ¿cuál es la relación del creyente con la ley? ¿Cuál es esa relación? Déjame volver a ver una cosita muy importante de la relación entre Cristo y la ley, que nos afecta rotundamente a nosotros los creyentes. Cristo estaba cumpliendo la ley en nosotros y a través de nosotros por medio del Espíritu de Dios. Mira Romanos 8, versículos del 2 al 4. Romanos 8, versículos del 2 al 4. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en ¿quién? En nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por tanto, Jesús cumple la ley en nosotros para que nosotros, al creer en su sacrificio, seamos declarados justos delante de Dios. Ahora bien, eso no quiere decir que no debamos cumplir la ley moral de Dios. Jesús está hablando a los ciudadanos del reino. Que no se os olvide eso. Está hablando a los ciudadanos del reino. La justicia de Jesús es imputada a nosotros los que creemos en su muerte y resurrección. Eso ya lo hemos estado viendo en las bienaventuranzas. Reconozco mi bancarrota espiritual, lloro mi pecado, me humillo, se despierta en mí el hambre. ¿Por qué? Por justicia. Pido misericordia, soy saciado, Dios pone un nuevo corazón, con nuevos deseos, derrama el Espíritu. ¿Para qué lo derrama? Para que amemos la ley de Dios y ¿qué? Y nos dé el poder para cumplirla, para obedecerla. Yo no obedezco la ley para ser justo delante de Dios, sino porque soy justo delante de Dios, obedezco la ley. Es una evidencia de que somos verdaderos ciudadanos del reino. Ahora Jesús en los versículos 19 y 20 nos comienza a hablar de las exigencias del ciudadano del reino. La relación del ciudadano del reino y la ley. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos y así enseña a los hombres, ¿cómo será llamado en el reino de los cielos? Muy pequeño. Pero quien los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús eleva la justicia del ciudadano del reino donde tiene que estar, por encima de la de los escribas y los fariseos. Hay gente que piensa que porque Cristo vino no hay que guardar la ley. Gracias de Dios, somos salvos, Cristo cumplió en mí la ley, queda anulada, vivamos sin presión. Yo, qué error, es todo lo contrario. La palabra de Dios es absoluta. Jesús eleva la justicia del reino donde debe estar. El verdadero creyente se evidencia porque ama la ley de Dios
y se esfuerza por medio del Espíritu de Dios en obedecer. La verdadera gracia de Dios opera en el creyente para cumplir con ánimo pronto la voluntad de Dios. Es verdad que se ha quitado la presión de esas obras muertas. Esas obras que sabemos que con esas obras no vamos a ganar el cielo. Pero ahora hay una presión que lo mueve. Es el amor de Dios que lo constriñe pensando en esto, que si uno murió por todo, entonces todo murió. Para que los que viven, vivan para aquel que murió por ellos. Lo que lo mueve es el amor que Dios ha derramado en la cruz del Calvario. Jesús dice que la justicia de los verdaderos creyentes debe ser superior a la de los escribas y los fariseos. Mira, humanamente, esto es una locura. Jesús está tomando a las personas religiosas más notables de la nación. Los escribas, por un lado. Hombres que se dedicaban toda su vida a explicar y enseñar la ley. Eran las grandes autoridades de la ley. Dedicaban su vida al estudio de la palabra, a la ilustración de la palabra, la copiaban con sumo cuidado, pasaban la vida ocupados en eso. Pero después tenemos a los fariseos. Eran famosos por su santidad. La palabra fariseo significa separado. Ellos habían puesto un código ceremonial relacionado con la ley más riguroso que la misma ley de Moisés. Y su vida consistía en obedecer esa ley. Obedecer. 600, si no me equivoco, 613 mandamientos. ¿Cómo era la justicia de estos religiosos? Si nosotros damos un paseo por la religión de estos religiosos, podemos ver algunos de sus defectos, y Jesús los analizó y los denunció. Mira, el problema de la religión de ellos es que era completamente algo externo, algo formal, en lugar de ser una religión de corazón. Era lo de afuera lo importante, no lo de adentro. Podían sentir envidia, pero como hacían largas oraciones, pues estaban bien. Podían tener codicia con el dinero, pero como daban unas cuantas chatarras a las viudas pobres que estaban allí, pensaban que estaban bien. Menospreciaban a los pobres, menospreciaban a los enfermos, pero como hacían otro tipo de obra de piedad, ellos pensaban que estaban bien. Lo importante era lo externo, lo de afuera. Dejaban lo moral a un lado, asistir a la sinagoga, orar largas oraciones, diezmar de todo lo que tenía, esforzarse por cumplir esos mandamientos. 613. Hacían todas estas cosas, pero dejaban ¿qué? La misericordia, la justicia y la fe. Otra característica de esa religión es que era de confección humana. Ellos colocaban carga a la gente que ni siquiera ellos lo hacían. Ni un dedo movían. Fíjate cómo razonaban esta gente. Hay que guardar el día de reposo. El día de reposo no se puede trabajar. Y entonces ellos pensaban, bueno, ¿y qué es trabajo? Si no se puede trabajar, ¿qué es trabajo? Pues el trabajo es llevar una carga. Bueno, ¿y qué es una carga? Vamos a pensar que es una carga. Y ellos ponían a pensar. El Talmud judío es una colección de comentarios de escritos judíos donde se ven cómo ellos interpretaban la ley. Se recoge que una carga es comida, al igual que el peso de un higo seco. O sea, 6 o 7 gramos. Si una persona transportaba alimento que pesaba al menos 6 o 7 gramos, decía que esto era una carga, que esto era trabajar y que esto era violar el día del Shabbat. El problema grande de esta religión era que su finalidad no era glorificar a Dios, sino a ellos mismos. Era una justicia centrada en el hombre. Hacían lo que hacían para la alabanza
de los otros hombres, para los aplausos de otros hombres, para demostrar a Dios que ellos eran superiores que a otros. Estaban ansiosos por mostrar sus logros y estaban ansiosos por esconder sus fracasos. Se sentían superiores. Jesús los llama hipócritas. Hipócritas. Jesús le dice, esta justicia no es justicia. Esto es una estafa. Esto es un fraude. Esto es una pantomima. Es un chiste malo. Es un billete directo al infierno. Lo que consideráis ustedes por sublime, Dios lo aborrece. Entonces, ¿a qué justicia se está refiriendo Jesús? ¿Cuál es esa justicia mayor que esta? Pues lo que venía Jesús hablando, la justicia de la bienaventuranza. Él la estaba hablando. Es esa justicia que es impartida a los creyentes cuando confiamos en el Señor. La justicia de Cristo es impartida a nosotros, en primer lugar por su Espíritu. Pero es esa justicia que tiene el deseo de ser cada día más como Jesús. Es verdad que hemos recibido la justicia de Cristo, pero ahora hay un deseo por ser cada día más como Él. Jesús le está diciendo en otras palabras, hijitos, no se trata de conducta externa, aunque por supuesto hay conducta externa, pero se trata fundamentalmente del corazón. No es algo de afuera, es algo que comienza adentro, es algo radical. Es una justicia más profunda, partiendo de todo lo que el hombre es. Dios pide más. Todo. Esa es la gracia. Todo. Todo el corazón. Toda la mente. Toda la fuerza. Es una obediencia de afectos, de pensamientos, de voluntad. Es una obediencia gozosa en respuesta a su bendita gracia. También os digo que esta justicia es más moral que ceremonial. Está muy bien, y debéis hacerlo, que lleguéis a la iglesia puntual, que escuchéis el sermón sin comer chicle, en buena posición, que ofrendéis, que cantéis, todo eso está bien, pero lo importante es que todo eso brote de un corazón agradecido al Señor. Entrar por la casa de Dios con regocijo, escuchar el sermón con profunda reverencia y con la intención en obedecer de manera pronta. Ofrendar sin ser mísero, generoso, con fe, porque Dios ama al dador alegre. Cantar a Dios junto al pueblo de Dios, pero sin tener cuentas pendientes con otro hermano por la falta de perdón. Cantar junto a otros hermanos, pero sin envidiar lo que poseen. Cuando falte alguien, por no venir, no sienta ira pecaminosa, sino tristeza en tu corazón, porque se está perdiendo la bendición del Señor. Hijitos, la justicia del reino no es de confesión humana, es la voluntad escrita de Dios. Así que tened cuidado de no hacer como los religiosos, no pongáis leyes ni quitéis otras, conoced su bendita voluntad, aseguraos que sea agradable a vosotros. Esa justicia es la justicia del reino. Y la justicia del reino, sobre todo, tiene el deseo de exaltar el nombre del Señor. La justicia del reino no ve el servicio cristiano como una carga pesada que lleva a frustrarte y a quejarte de manera pecaminosa. Aseguraos que cuando hacéis algo, lo hacéis como para el Señor. Esto es lo que estaba diciendo Jesús. Si te das cuenta, he tomado el versículo 20 antes que el 19 para hablar de la justicia del reino. Una justicia que debe ser siempre entendida a la luz de la gracia y de la fe en Cristo. Y aunque la salvación es gratuita, en este pasaje, parece que nos habla de que hay un rango o una posición o una recompensa en el cielo en dependencia a cómo nosotros actuemos en obediencia a la ley. Jesús está allí diciendo que esa recompensa depende de cómo nosotros actuemos conforme a los mandamientos del Señor. Está claro, hermano, esto está claro, que aquel cuya tendencia no anda por los mandamientos de Dios no es cristiano.
Pero puede haber cristianos que tienen la tendencia de andar por la ley de Dios, pero descuidando algunas cositas, como la tilde, como las otras. Y entonces Jesús dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, debéis saber que las escrituras hebreas nos hablan de mandamientos. El primer mandamiento le dijeron a Dios, ¿cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón. Pero había otros mandamientos que, si te fijas ahí, eran cosas como muy infinitas, pero que son importantes para el Señor. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús le está hablando aquí a sus discípulos. Le dice, la palabra de Dios es absoluta, es permanente, cada detalle es importante, cada mandamiento es importante. Profundizar en ello, hacerlo y enseñarlo, todos. Y entonces tendréis una buena recompensa en el cielo. Voy concluyendo. Hemos hablado que Jesús está hablando aquí de las escrituras hebreas. Sin embargo, Jesús colocó todos los fundamentos para que hoy pudiéramos confiar en el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Dio a ciertos hombres esa autoridad apostólica. Les dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y les recordaría todas las cosas y les guiaría a toda verdad. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús, el cual cumplió en sí mismo la ley del Señor. Las mismas escrituras dan testimonio de su propia inspiración. Y así como Isaac Newton no creó la ley de la gravedad, sino que la descubrió y la reconoció, así mismo hizo la Iglesia con la palabra de Dios. No creó la palabra de Dios, sino que la reconoció. Y reconoció en el canon los 66 libros inspirados por Dios. Cerrado. Esta escritura del Antiguo y el Nuevo Testamento, ahora para nosotros, es la autoridad en materia de fe y conducta. La verdad absoluta, verdad mayúscula. Y hacemos bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Querido que estás aquí, ¿tú quieres saber quién es Dios? ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres saber qué es el verdadero cristianismo? ¿Qué es una iglesia verdadera? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Quieres saber cómo debe ser tu rol dentro del matrimonio? ¿Cómo debe ser la crianza de los hijos? ¿Cómo debe ser tu actitud con respecto al dinero? ¿Cómo debe ser la pareja con la que te tienes que casar? Deja de ir a otra fuente. Ve a la palabra del Señor. Escudriñala, léela. Ella es la autoridad. Ni tú, ni yo, ni esta iglesia, ni la otra, ni el Papa, ni las tradiciones, ni los credos. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Y todo lo que venga después tiene que amoldarse a la palabra de Dios. Toda autoridad espiritual debe estar sometida a la autoridad máxima de la palabra de Dios. Que nadie te engañe. Así que, ¿sabes qué tienes que hacer, no? Leer. Leer. Escudriñar. Profundizar. Pero acordarte que tú tampoco eres autoridad. Este es uno de los grandes problemas que tenemos, también en la iglesia. Si la Biblia, al ser predicada, te amonesta, eres tú el que está mal, no la Biblia. Si la Biblia te dice algo contrario a lo que tú vienes pensando o has pensado durante toda tu vida, o es que esto es lo que pensaba mi familia, eres tú el que está mal, no la Biblia. La palabra de Dios no es una cuestión de moda, no es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de sentimiento. Es que yo dejo de sentir, siento que la palabra de Dios es absoluta. Y este es uno de los grandes problemas para nosotros, incluso como creyentes. Si tú te tuvieras y te pudieras parar a pensar, estamos constantemente contraatacando la palabra de Dios.
Claro, tú no lo dices en voz alta, pero cuando tú no pones en práctica la palabra de Dios, tú estás diciendo que tú eres tu propia autoridad. Orar sin cesar. Yo no oro, mi propia autoridad. Perdonar. Yo no perdono, yo, mi propia autoridad. Congregado regularmente. No lo hago, yo, mi propia autoridad. Obedecer a vuestros pastores en el sano marco de la palabra de Dios. Yo no lo hago, yo, mi propia autoridad. La palabra nos dice que santifiquemos a nuestras mujeres por medio del discipulado en la palabra de Dios. Yo no discipulo a mi mujer, yo, mi propia autoridad. Y así podemos estar. Es increíble cómo hemos caído en la trampa de este relativismo, de pensar que somos nuestra propia autoridad. Yo es que no lo veo, yo es que no lo siento, yo es que no me apetece, lo dejaré para otro día. Para ti significa esto, pero para mí significa lo otro. No hay interpretación privada, hermano. La palabra no es cuestión de interpretación privada. La palabra de Dios es absoluta. Hermano, la palabra de Dios no se debe domesticar. La palabra de Dios no se doma, es salvaje. Es salvaje. ¿No es que la gente no lo entiende? La palabra de Dios. Podemos explicar, podemos enseñar, pero es salvaje. No la intente tomar. Dale la interpretación adecuada, pero no intentes defender la palabra, porque los roles dentro del matrimonio, la palabra de Dios. Dios es más sabio que tú y que yo. Y Dios es el diseñador. Querido, debemos amar la palabra del Señor. La palabra de Dios es la autoridad suprema y permanecerá para siempre. Y todos los que hagan la voluntad del Señor. Amén. Te quiero preguntar algunas cosas. ¿Cómo sueles responder cuando lees algo en la palabra de Dios? O cuando escuchas la palabra de Dios. ¿Qué haces cada domingo que se te predica aquí la palabra de Dios? Y te insta a obedecerlo. ¿Qué haces? ¿Qué haces con cada estudio de los jueves? ¿Eres hombre? ¿Sí? ¿Cómo llevas el altar familiar? Que estuvimos hablando el jueves. No, es que no vine. Bueno, ¿por qué no viniste? Pues sé que tengo una excusa. ¿Te congregas regularmente? ¿Cómo llevas eso? ¿Eres mujer? ¿Cómo llevas tu rol dentro del hogar? O el tema del decoro de la vestimenta que estuvimos puntualizando en alguna predicación. Joven, ¿cómo llevas la obediencia a tus padres? ¿Lo estás honrando? ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué escuchan tus oídos? Hermanos, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Cómo estamos leyendo? ¿Cómo nos acercamos a la Biblia? ¿Eres capaz de acercarte a la Biblia y decirle, Señor, voy a abrir la palabra? Y todo lo que tú me muestres, con la ayuda de tu Espíritu, voy a obedecer. ¿Eres capaz de hacer esa oración? Porque el Señor te va a mostrar cosas tan bellas, tan preciosas, mandamientos tan santos, tan perfectos. Para tu propio bien. Queridos, en segundo lugar, quiero decirte que muchas veces tendemos a practicar una justicia que no es la justicia del reino. Aunque pensamos que sí la es. Muchas veces nos quedamos en el formalismo, en lo externo, en mandamientos y tradiciones de hombres. Mira, el legalismo es el pecado más mortal para la iglesia del Señor. Qué fácil es convertirse en religioso. Con labios declaramos el amor a Dios, pero que pocos deseos de agradarlo tenemos. Qué fácil es poder ejercer un ministerio y dejar de guardar de los deseos del mundo, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Qué fácil es asistir, pero sin tener pasión verdaderamente por el Señor. Sin embargo, otro problema
para la iglesia es el libertinaje. La gracia barata. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Total. Al final Dios me perdona. Así mostrará más su abundante gracia. ¿Con qué facilidad podemos convertir a Dios en un algodón de estos comestibles de las teorías? ¿Sabéis cuáles son, no? Dios es fuego consumido. Su palabra absoluta. Sus mandamientos son firmes y sus advertencias también lo son. Amado, puede ser que lo mismo hemos añadido a cosas a la palabra de Dios. O lo mismo hemos quitado cosas a la palabra de Dios. Pero quiero decirte que el Señor está aquí. Que Él se acerca a pecadores como nosotros. Y viene a rescatar. Y lo mismo nos hemos alejado del Señor. Pero Él nos está diciendo, volveos a mí. Volveos a mí. Y le podemos decir a Él, tu palabra es verdad. Santifícame en tu palabra. Amén. Quiero animarte. No sé si conocéis a Jonathan Edwards. Él fue un pastor y teólogo de Nueva Inglaterra, una de las mentes más brillantes que hubo en aquel tiempo. Con 20 años él escribió 70 resoluciones que intentó con toda su fuerza, con la ayuda del Señor, ponerla en práctica. La número 22 dice lo siguiente, un poco compleja. Este hombre escribía y es espesito. Pero bueno, vamos a intentar entenderlo espesito porque tenía una mente muy brillante y nosotros somos los que estamos muy abajitos. Me cuesta trabajo entenderlo. Dice, propongo que haré todo lo que piense que es más para la gloria de Dios y para mi propio bien, provecho y placer, por el mayor bien, provecho y placer en la eternidad. Estoy dispuesto a renunciar a cualquier cosa que sea mi propio bien y placer inmediato o para el bien de los demás, si no es para el mayor bien en el futuro. En otras palabras, él estaba decidido a vivir de tal manera aquí en la tierra para ser lo más feliz allí en la eternidad. Hermano, te animo a que tomes la palabra del Señor, a que la escudriñes, a que seas pronto para obedecer y así enseñe tú a otros. Y entonces, grande será llamado en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos has dejado a oscuras, Señor. Porque tenemos tu propia palabra escrita, Señor. Lo mismo una palabra oral, se nos podría haber, Dios mío, perdido cosas debido a nuestra memoria. Pero tú nos has dejado toda tu palabra para que nosotros, Dios mío, podamos meditar en ella de día y de noche. Para ponerla en obra, Señor. Porque tus mandamientos son buenos, rectos. Queremos honrarte. Queremos ser esa comunidad de creyentes, Señor. Que por medio de nuestras obras las personas vean y te glorifiquen a ti. Gracias, Señor. Sigue tú obrando en medio de tu pueblo. Sigue obrando en medio de tu iglesia. Y perdona nuestros pecados. Perdónanos, Dios mío, por creernos nuestra propia autoridad. Perdónanos, Señor, por cuántas veces, Dios mío, decimos con Cristo estamos crucificados y nos bajamos de esa cruz, Señor. Y vivimos egoístamente para nosotros, pensando en nosotros. Perdónanos tú, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Tú eres digno de que vivamos para ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Amén, querido. Recordaros algunas cositas. De esta semana, el jueves, seguimos teniendo nuestro tiempo de estudio.